cartas de Pablo. Pero el corazón de Pablo y la razón por la que escribe todo eso es un reflejo del corazón de Cristo, que quería que las personas de un mundo pues bien perdido fueran conociéndolo. O sea, el amor de Dios que estaba llenando el corazón de Pablo es lo que fluye a través de las cartas de Pablo, ese amor por las personas, por personas que nosotros las vemos afuera y se nos hacen odiosas, ¿verdad? Por su estilo de vida pues muy perdido. Pero Pablo veía y amaba a las personas con el amor de Dios y con la visión de Dios. Y entonces eso lo vamos viendo a lo largo de sus cartas. Y uno no entiende ese amor hasta que Dios no le da uno la oportunidad de empezar a invertir en las vidas de personas así. Y los que han tenido a lo mejor la oportunidad aquí de presentarle a Cristo a alguien y luego de ayudarlo a ir creciendo y ver sus dificultades de vida y sus tropiezos, pero que otra vez van a entender. Solamente así se entiende. Y para nosotros ha sido un privilegio poder hacer eso, empezar a discipular personas, y nos ha ayudado a entender mucho más el corazón en las cartas de Pablo. Y en las otras cartas también, ¿verdad? Pero especialmente en las de él. Ahora, para darles un poquito de trasfondo en cuanto a los tesalonicenses y Tesalónica, ahí está un mapa del mar Mediterráneo, en verde está el área de influencia del Imperio Romano, más o menos en el tiempo de Pablo. Ahí se ve abajo el norte de África y luego arribita Europa, ¿no? De hecho ahí no se ve muy clarito, pero aquí está Jerusalén, de este lado, ahí arribita Antioquía y por ahí dice Tesalónica, medio que se alcanza a ver o no. Ahí está, abajito eso estaba Atenas y abajito eso estaba Corinto. Tesalónica es una ciudad, es todavía, ¿verdad? Porque de las ciudades del Nuevo Testamento es de las pocas que queda en pie. Una ciudad portuaria, una ciudad muy importante porque de ahí se llegaba hacia el sur de Europa, hacia el sur centro de Europa y al este. Entonces, muchas cosas que venían de África, de Medio Oriente, en vez de pasarlas por tierra, que era más complicado, las pasaban por mar y llegaban a Tesalónica. Y de ahí se repartían o a Europa, al resto de Europa, o al norte y al este a Asia. Entonces una ciudad pues importante en lo que ahora es Macedonia, el norte de Grecia. Si le da la siguiente, por favor. Ha sido una ciudad con una historia pues muy turbulenta. De los griegos los conquistaron los romanos, luego los romanos, el Imperio Romano se cayó y lo tomaron los sarracenos, el grupo de Medio Oriente. Más adelante los alemanes en la Segunda Guerra Mundial también lo conquistaron. En fin, muy turbulenta la historia, pero una ciudad muy bonita. Todavía hoy día mucha gente va a hacer turismo y sigue siendo, del lado comercial, sigue siendo importante. De hecho, la historia de la iglesia de Tesalónica la encontramos en Hechos 17. Hechos 15, el final de Hechos 15 nos habla de cuando Pablo empieza su segundo viaje misionero. El primero llega nomás a lo que ahora es Turquía y ahí establece algunas iglesias, y luego regresa, y luego platicando con su compañero Bernabé, que también había sido su mentor, Pablo le dice: oye, vamos a visitar a los hermanos que quedaron para ver cómo van, porque estaban difíciles las situaciones en las que vivían. Y entonces dice Bernabé: sí, claro, vamos. Y Bernabé quería traer a su sobrino, Juan Marcos, que si se acuerdan de haber leído Hechos, al principio del viaje se rajó, ¿verdad? Le dio miedito todo lo que implicaba hacer esos viajes para ir a compartir del evangelio, y se regresó. Y entonces Pablo dice: no, ¿cómo nos vamos a llevar a tu sobrino si en el primer viaje nos quedó mal? Total, discutieron tanto, no se pudieron poner de acuerdo. Entonces agarró Bernabé a su sobrino y se fue por un lado, y Pablo agarró a Silas y se fue por otro. Y está en rojo el recorrido que hace Pablo. Se calcula que más o menos en el año 49 fue cuando empezó a viajar Pablo, y que empezó a dar la vuelta por tierra, y Dios lo va guiando para que vaya hacia Grecia. Ahí se ve Filipos. Pablo quería irse para el lado este, pero Dios lo mueve hacia el oeste, a ir a Europa, ¿sí?
Hasta ahí el evangelio, hasta antes de este viaje, el evangelio estaba contenido solamente en Medio Oriente y pues parte de Asia, ¿verdad? Lo que es Turquía. Y Pablo quería ir más para el este, pero Dios lo mueve al oeste. Llega a Filipos, si se acuerdan de la historia esa de cuando encadenan a Pablo y a Silas, ¿verdad? Los acusan falsamente, los meten en la cárcel, en la noche ellos están alabando a Dios a pesar de estar todos golpeados y amarrados los pies en el cepo y tiembla, Dios abre la cárcel, salen, el mismo carcelero los saca, ¿verdad? Después de que se convierte, y luego de ahí al poco tiempo por la misma persecución siguen su viaje y llegan a Tesalónica. Hechos 17 del 1 al 10 cuenta la historia de cómo empieza la iglesia y es un comienzo bastante difícil. Llega Pablo, empieza a compartir en la sinagoga, en la que era como la iglesia de los judíos, porque era donde llegaba, donde había gente que entendía aunque sea un poco de la Biblia, y porque él tenía como judío, pues tenía mucha carga por su pueblo. Llega, les empieza a compartir. 3 semanas 3 sábados, que se juntaban los sábados, 3 sábados se está compartiendo con ellos, y sale porque muchos de los judíos lo rechazan. No se sabe cuánto tiempo después de eso, que salen de la sinagoga los que habían creído en Jesús como el Mesías y empiezan una pequeña iglesia. No se sabe si inmediatamente después de las 3 semanas o un poco de tiempo después, pero no fue mucho tiempo. Los demás judíos les da mucha envidia esta nueva religión que además proclama ser pues mejor, ¿verdad?, que el judaísmo o como completar el judaísmo. ¿Y qué hacen? Salen ahí algunas de las colonias difíciles de Tesalónica, le pagan a un montón de vagos que andaban ahí para que fueran a armar un desastre en las calles y que empezaron a acusar de que ahí estaban Pablo y Silas y andaban predicando cosas en contra del Imperio Romano. Total, hacen un relajo, a Pablo lo tienen que esconder porque lo andan linchando en las calles, agarran a algunos de los otros hermanos de ahí de la iglesia, los meten a la cárcel y como buen gobierno corrupto, no saben ni de qué están acusados, ni tienen de qué acusarlos, pero les piden fianza para soltarlos, ¿verdad? Entonces, pues ya, y los hermanos le dicen a Pablo, ¿sabes qué? Síguele el viaje porque si no aquí te van a matar. Y seguramente con pocas ganas, pero se va Pablo de Tesalónica, llega a Berea, ahí se está con un grupo de judíos un poquito más nobles, dice la Biblia, pero también los judíos, cosa curiosa, parece que Pablo tenía su grupo de fans. Había un grupo de judíos que se dedicaban exclusivamente a seguir a Pablo por donde quiera que iba y causarle problemas a los cristianos que quedaban ahí. Entonces llegaba Pablo a una ciudad, empezaba a predicar y al ratito llegaban los judíos, no le crean, quién sabe qué, quién sabe cuánto, y armaban un alboroto y se encargaban de correrlo y luego se quedaban ahí para hacerle la vida de cuadritos a los cristianos que quedaban. Muchos de ellos eran judíos también, que se habían convertido. Y los otros que llegaban empezaban, no, hay que desheredarlo, córrenlo de su trabajo, sáquenlo de su casa. Llegaban y algunos haciéndose pasar por maestros, se metían en las iglesias tratando de que la gente dejara el cristianismo y regresara al judaísmo, o tratando de confundirlo. O sea, había un grupo dedicado a tratar de destruir las iglesias que Pablo iba comenzando. Entonces lo van siguiendo, de Berea lo echan también, llega a Atenas, está un ratito ahí, Dios lo mueve a Corinto, y en Corinto se establece aproximadamente 2 años. Ahí se queda enseñando, Dios ahí le abre las puertas, y desde ahí de Corinto empieza a escribir alguna de sus primeras cartas. De hecho, se considera que Primera de Tesalonicenses es la primera carta que Pablo escribió de todas las que están en el Nuevo Testamento. La escribe más o menos en el año 50, lo que se piensa. Ok, la siguiente por favor. Ok, como parecido a Corinto, que hemos escuchado mucho a lo mejor de ellos, Tesalónica también era una ciudad portuaria donde entraba y salía mucha gente, donde había mucho comercio, donde había bastante corrupción, donde había muchos, por el paso de gente de muchas culturas, había muchos templos a muchos dioses. Y como buena ciudad comercial portuaria, era una ciudad también de muchísima inmoralidad sexual. Ya de por sí eso era parte de la cultura griega, pues en los puertos era peor. Es una sociedad pagana, idólatra, hipersexualizada y abiertamente hostil al evangelio.
Y como les digo, aparte de todo eso que ya tenían en contra los cristianos, había un grupito de judíos tratando de destruir la iglesia. Entonces es una situación, a veces nosotros pensamos, híjole, es que no, está difícil la sociedad de nuestros días. Estaba platicando otro día con un primo de Estefa, que está chavalillo, y hablábamos de que él está en un equipo de atletismo y se quejaba, ¿verdad?, de toda la perversión sexual que se habla y que se hace entre los muchachos ahí del grupito. No, sí, es que está bien difícil y por todos lados pornografía y esto y lo otro. Le digo, sí es cierto, ¿verdad? Sí vivimos en una época pues bien, donde se ha perdido muchísima de la vergüenza que había antes en cuanto al tema del sexo, por ejemplo, y de otras cosas malas, pero no es la primera vez que los cristianos se enfrentan a eso. Ya hay testimonio, nuestros antepasados cristianos, nuestros ancestros de la familia cristiana, ya habían pasado cosas parecidas. Si en estas ciudades, aparte de que era la moda de que, un cumpleaños, órale, quién sabe cuando se juntaban, bebían y al ratito era ahí una orgía de todos contra todos. Aparte, o sea, de que ya era parte de la costumbre de la sociedad eso. Las ruinas de muchas de las ciudades griegas se han encontrado vasijas, murales, pergaminos, todo, con temas pornográficos por todas partes. Y luego los templos, muchos de los templos, pues para atraer a la gente, ¿verdad?, tenían sacerdotisas que se dedicaban a estar en las entradas de los templos ahí con unos bailecitos muy, muy eróticos, muy exóticos, y parte de la adoración del templo, pues llegabas y dejabas ahí una ofrenda y te metías ahí con alguna de las sacerdotisas, y había templos por todas partes de esos. Entonces, sí, podemos decir, qué feos días nos ha tocado vivir como iglesia, como sociedad, cómo se han perdido los valores, ¿verdad? Pero no es la primera vez. No somos los únicos, no somos los primeros. Era una realidad que ya nuestros hermanos, empezando con un montón de situaciones bien difíciles, estaban enfrentando. La hostilidad al evangelio, vamos a ver en las cartas que se les perseguía a estos pobres hermanos, o sea, sus familias, la sociedad, este grupo de judíos, otros hasta los habían corrido de sus casas, les habían quitado muchas de sus pertenencias por el contenido de las cartas. Inclusive se piensa que habían matado a algunos de los hermanos cristianos por haberse convertido. Entonces, pues situaciones bien complicadas que estaban enfrentando y que hoy día enfrentan muchos en otras partes del mundo, y que como vemos las cosas, quizá no falte mucho para que enfrentemos nosotros. La siguiente, por favor. Ok, la primera carta a los tesalonicenses, y vamos entrando en materia. En la primera carta, Pablo pues demuestra su corazón, ¿verdad?, hacia estos hermanos, está preocupado por ellos, porque se imaginan, o sea, en cuestión de poquitas semanas, les compartió el evangelio, la gente, wow, se convirtió, amó a Cristo, vio la luz del evangelio, sus corazones se llenaron de esperanza, de fe, de amor, Dios los transformó. Toda esa transformación hermosa que viene cuando Cristo nos pasa de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Pablo ve a estos creyentes nuevos, a estos como bebés en el evangelio, y con ese corazón de Dios hacia ellos los ama, y de repente se tiene que ir. Pues imaginan, yo me acuerdo cuando nosotros fuimos a dejar a nuestra niña, la más grande, el primer día al kinder. Híjola, no, Estefa venía llorando de camino de regreso y se tiró toda la mañana ahí en la cama esperando las 3 horas para irla a recoger. Y yo también, así como que, y estará bien, y cómo le han tratado las maestras, y cómo le ha ido con los compañeritos, y quién sabe que estábamos ahí en la comunidad indígena, por cierto, y todo eso, y no, así, y un buen rato antes, y yo ya estaba ahí listo para ir a recogerla y todo, y la otra salió feliz, ¿verdad? Pero ahora, con ese corazón de padre, Pablo se quedó por los hermanos de Tesalónica, y cómo les estará yendo, y cómo estarán, y los dejé tan tiernitos, y así, ese amor por la gente, ¿verdad? Entonces manda a Timoteo, que estaba ahí con él, porque Pablo quería ir, pero vamos a leer que por alguna razón u otra el diablo lo impidió, Dios permitió que el diablo lo impidiera y que no se regresara, pero manda a Timoteo para ver cómo estaban los hijitos queridos, ¿verdad?, los muchachos, los nuevitos. Y en todos los primeros 3 capítulos de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo quiere confirmarlos, animarlos, fortalecerlos, que sientan bien seguros de quiénes son ellos, de que están bien, de que Dios los va a sacar adelante. Y ahí el versículo clave, ¿verdad?, es en el capítulo 1, los versículos
que son el 3, especialmente el versículo 3, el 1:3. Pablo dice, bueno, desde el 2 dice: siempre le damos gracias a Dios por todos ustedes y lo recordamos en nuestras oraciones. Continuamente nos acordamos qué activa ha sido su fe, qué servicial su amor y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza de nuestro Señor Jesucristo delante de nuestro Dios y Padre. Pablo nos quiere confirmar, muchachos, nos acordamos de su fe, bien preciosa, que una fe viva. Justo en el estudio con los del discipulado estábamos viendo que la verdadera fe, ¿verdad?, es una fe que es activa, que obra, que produce, una fe productiva. No es nomás, sí, yo creo en Dios, sí, me dijeron esto en la iglesia, sí, yo creo, y mi vida sigue igual, ¿verdad? Y esa pues no es fe, esa es cierta creencia, ¿no? Pero aquí está hablando de una fe que daba fruto, y todo el capítulo 1 habla de ese fruto, ¿verdad? Cómo ellos fueron de testimonio a otros a pesar del sufrimiento, cómo pasaron pues de los ídolos a Dios, cómo de ellos salió el mensaje de Dios a otras partes. El versículo 8 dice a otras regiones, al resto de Macedonia, que era el norte de Grecia, y Acaya, que era el sur. Dice: por todas partes se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Es más, dice Pablo, llegamos a otras ciudades y ellos nos dicen a nosotros de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle, y cómo esperan que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Estos hermanos, aún tiernitos, su testimonio y su mensaje a toda la gente alrededor de ellos era: wow, miren cómo me cambió Dios, miren mi vida, estamos esperando que Cristo va a regresar. Y así había esa fe que salía en palabras y que salía en obras y que salía en un estilo de vida pues bien diferente. Y Pablo los quiere confirmar en eso, los quiere confirmar porque estaban pasando por un resto de problemas. Como ya les digo, aparte de la sociedad tan difícil en la que vivían, estaban siendo perseguidos por ese grupo de judíos que los quería confundir y hacerles la vida de cuadritos, y el resto de la sociedad también los estaba haciendo daño. Seguramente muchos habían perdido sus trabajos por haberse convertido, algunos inclusive les habrían quitado sus familiares o otras personas en la sociedad, acusándolos de adorar dioses falsos, les habían quitado sus casas. No sabemos qué tanto sufrimiento habrán pasado, pero estaba difícil, estaba muy canijo. En el capítulo 2 es bien interesante cómo se va distribuyendo la carta. Pablo está acordándose de ellos y les habla con tanto cariño. Si quieren saber cómo es el amor, o sea, cómo se siente el amor a personas, el amor de Dios hacia otros, ese amor que es por pura gracia. O sea, es una cosa amar, por ejemplo, pues a la esposa, al familiar, al amigo que lo bendice a uno, pues porque de cierta manera es egoísta, ¿verdad? Es un amor donde nosotros estamos recibiendo algo también. Pero amar a personas que a veces ni tenemos pasado con ellos, personas que no nos benefician nada en lo personal, en lo material o en lo egoísta, ser sus amigos, pero que de repente hay un amor enorme por ellos. Ese amor no egoísta de Dios, el capítulo 2, Dios puso ese amor en Pablo y Pablo lo expresa. Los amamos como la mamá a sus chiquitos, con ese cariño. O sea, ¿qué habían hecho los tesalonicenses por Pablo? Nada. Pero de todos modos, el amor de Dios en Pablo se derrama, ¿verdad? Y si queremos llegar a experimentar ese amor, pídanle a Dios que les dé oportunidad de compartir con otras personas, que les traiga a sus vidas personas abiertas al evangelio, que ustedes puedan discipular. Y van a ver que de repente empiezan a hacer en ustedes un amor que dicen: ¿cómo? ¿De dónde viene este amor? Pues de mí no es. Y es tan precioso. Entonces Pablo ahí en el capítulo 2 está hablando de cómo él trabajó por amor tan duro por ellos. Ese tiempo que estuvo en Tesalónica, Pablo trabajaba de tiempo completo, no sabemos en qué, a lo mejor en el oficio de las carpas, o sea, de las tiendas de campaña que hacía, o de alguna otra manera. Pablo y Silas y Timoteo, no sabemos quiénes más iban ahí,
estaban trabajando en algo para poderse solventar sus gastos y no serle de carga a los hermanos. Y lo hacían con gusto. Me da tanta tristeza ver hoy día la actitud, la cultura cristiana que se ha desarrollado, en la cual, pues si voy a predicar o si voy a servir a Dios, bueno, ¿qué me va a dar la iglesia? No, pues es que si no me dan, pues ¿cómo voy a...? No, pues es que si voy a ir a tal lugar para predicar, pues necesitan darme, ¿verdad? Y Pablo al contrario, estaba dándose completamente, enseñando, predicando, y aparte dice que trabajaba todo el día para sustentar sus gastos. Y luego, pues yo creo que en la tarde se ocupaba, o a lo mejor durante el día traía a alguno de los hermanos ahí cerca de él, y luego todavía se juntaba con los demás en la tarde y se desgastaba, ¿verdad? Con amor. Y entonces en el capítulo 2 les va hablando de eso. Dice, nos habían maltratado en Filipos un montón, dice, pero llegamos y no llegamos con malas intenciones, queriendo sacarles dinero ni nada, o sea, y llegamos a hablarles no nomás palabras, sino con poder de Dios. Dice en el versículo 6, el 2:6, nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes. Como una madre que cría y cuida a sus propios hijos, así también los tenemos a ustedes tanto cariño, que hubiéramos deseado darles no solo el evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos. ¿Alguno de nosotros ha sentido alguna vez eso de Pablo? Lo mismo que Pablo por otras personas. De veras ese amor por otras personas que no tienen a lo mejor nada que ver en nuestras vidas, pero que de repente Dios nos trae, de decir, híjole, de veras los quiero tanto, que no nomás quisiera compartir la palabra, sino hasta si es necesario darles mi vida. Híjole, o sea, ese es el discipulado, ¿verdad? Y eso es, yo creo que a lo que Dios está también moviendo aquí en la iglesia de Reino, ¿verdad? Cada uno de nosotros en esta comunidad. No nomás que vengamos y nos bendigamos nosotros como hermanos, que está bien, pero que lleguemos a tener ese amor tan grande por otros, que los discipulemos y los traigamos al Señor. Y es curioso, ¿verdad? Porque a veces hay personas que dicen, no, Señor, es que dame ese amor, pero ahí están sentados, ¿verdad? Cuando Dios me dé ese amor voy a salir. No, hay que pedirlo, y en cuanto Dios dé la oportunidad, invertirse en las vidas de otros, y van a ver que ese amor va a venir todavía hasta más fuerte. Bueno, entonces en el capítulo 2, al final dice en el versículo 13, Pablo los afirma otra vez, ¿verdad? Recibieron el mensaje. O sea, nosotros por amor trabajamos a favor de ustedes, y ustedes por amor están trabajando a favor de otros. Y Pablo les dice, ahí termina, ¿no? ¿Cómo queremos visitarlos? En el versículo 18 del 2, intentamos ir, por lo menos yo, Pablo, quise hacerlo varias veces, pero Satanás nos lo impidió. Porque dice, ¿quién es nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestro motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús cuando Él regrese? Si no lo son ustedes, ningún otro lo será. Si ustedes son nuestra gloria y nuestra alegría. Y de veras, o sea, el gozo y la alegría que da cuando uno puede traer el evangelio a otras personas, y luego que esas personas se agarran de Cristo y firmes caminan, híjole, le da a uno tanto gozo, tanta gloria. Los hermanos que discipularon a mis papás hace, híjola, 20 y tantos años, 20 años o más, 20 y tantos años, todavía mis papás les hablan, y me encanta escuchar las conversaciones, porque estos hermanos se ponen tan contentos de escuchar que mis papás y nosotros pues seguimos todavía a Cristo. No, así son bien sentimentales y me encantan. Entonces están hablando por teléfono y dicen, oye, hasta sollozan, se ponen a llorar, ¿verdad? Del gozo que les da saber que estos hermanitos que ellos pudieron traer a Cristo desde el principio siguen andando fieles. Hijo, es un gozo como hay pocos en la vida. Y entonces Pablo pues lo expresa, ¿verdad? Y ahí luego en el capítulo 3 dice, no pude aguantar más, y les mandé a Timoteo para ver cómo están. Y en el versículo 6 dice, ahora Timoteo ha vuelto de Tesalónica y nos ha traído buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño, tienen tantos deseos de vernos como nosotros los tenemos de verlos a ustedes. Por esto, hermanos, en medio de nuestras dificultades y aflicciones hemos recibido mucho consuelo al saber que ustedes siguen firmes
en su fe. Dice, el saber que ustedes están firmes en la fe nos reaviva. Pablo estaba también pasando pues muchas dificultades. ¿Y qué es lo que lo reanima? Que le mandaran dinero, que de repente lo dejaran de perseguir. No, lo que lo reanima es saber que esas personas en las cuales él invirtió siguen fieles al Señor. Ese es el ánimo que le da a Pablo, ¿verdad? En fin, y termina el capítulo 3 con una oración, ¿verdad? ¿Qué es lo que anima a Pablo? Que los hermanos, a pesar de las situaciones tan difíciles que estaban pasando, tenían una esperanza firme, seguían firmes en la esperanza. Híjole, ¿sabes qué, brother? Me acaban de correr la chamba y no me van a dar más chamba en nuestra comunidad judía, a lo mejor, ¿verdad? No sé por dónde buscarle. Pero ¿sabes qué? El Señor nos va a sacar adelante. Jesús nos va a ayudar. Y Jesús va a regresar y va a poner las cosas en orden. Ándale, échale ganas. Sí, vamos a echarle ganas. Y sí, Dios siempre fue fiel, ¿verdad? ¿Sabes qué, brother? Híjole, ¿sabes qué? Pues vinieron los del templo fulano, a donde yo iba antes, ¿verdad? De los paganos. Me acusaron de que yo estaba siguiendo otra cosa. Y me pusieron una multototota. Y me quedé sin nada. De veras, me quedé en la ruina. Me embargaron hasta la casa. Híjole, no manches, no, brother, pues. Pero ¿sabes qué? Jesús está en control y Él nos ama, Él nos va a sacar adelante y Él va a poner las cosas en orden y Él va a regresar. Ánimo. Y con eso, en vez de caer en depresión y amargura y todo eso, se levantaban otra vez. La constancia, la firmeza de la esperanza, ¿sí? La fortaleza de su esperanza en la salvación de Jesucristo. No nomás en que Jesús los había salvado de sus pecados, sino que Jesús los iba a salvar de las pruebas que estaban pasando. Hace un par de semanas, híjole, me dio tanta vergüenza. Llegué a la oficina y había tenido que salir el fin de semana y llegué a la oficina y como me encargo de administrar el pequeño negocio familiar que tenemos, de repente me encuentro con números rojos y un cheque rebotado. Estaba muy cansado, tengo que decir eso, la verdad, después del viaje y todo. Pero me agüité tanto y me enojé tanto porque mi hermano, uno de mis hermanos que trabaja ahí conmigo, el que había sacado el cheque, sin consultarme, ¿verdad? Que me enojé y me peleé con él y lo regañé y le hablé a mi papá que no andaba en eso. Y así, bien agüitado y bien enojado, ¿verdad? Y le dije, ching, ¿dónde? O sea, pues es una cuestión de dinero que se iba a resolver con unas cuantas cobranzas y con unos cuantos movimientos. Pero ¿dónde quedó mi esperanza en la salvación de Cristo? En que Cristo no nomás me salvó de mis pecados, sino que me va a salvar de las pruebas presentes de alguna manera u otra. No, me agüité un montón después, me pedí perdón a Dios, anduve hasta triste unos días y bueno, así, qué poco firme es todavía mi fe en la salvación de Cristo para mi vida cotidiana. Pero ellos pues, se agarraban de eso. La siguiente, por favor, los capítulos 4 al 5. Entonces, nomás ya después de esa afirmación de los hermanos, unos cuantos consejos y correcciones muy prácticos, ¿verdad?, que le da Pablo a los hermanos. El 4.1 me gusta mucho, que es como que lo pudiéramos ir la base, el principio y el final. 4.1 dice, queridos hermanos en Cristo, ya que los animó y los afirmó y todo eso, dice, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada. Dice esta versión, estoy leyendo, es que aquí tengo varias versiones, ¿verdad? Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por vivir así. En otra versión dice que ustedes sigan progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo están haciendo. Entonces, y como que ya habían aprendido, y entonces ahora Pablo dice, miren, síganme firmes por aquí en esta manera de vivir. Las cartas de Pablo, casi todas, se dividen en dos, casi siempre por mitad. La primera parte es como el cimiento, el fundamento, el que las personas entiendan quiénes son en Cristo, quién es Cristo, cosas profundas del alma. Y luego la segunda parte de sus cartas muchas veces son, por tanto, ¿verdad?, como ya entendieron estos cimientos, como consejos prácticos, hagan esto. Nuestro error muchas veces es enfocarnos en uno solo, ya sea el primero o nada más en el segundo, ¿verdad? Muchas veces se predica nomás de, tienen que vivir así y así y así, y esto es lo que Pablo enseña, o la Biblia enseña que así debemos de vivir y así debemos de vivir, sin dar el cimiento de que sí, vivimos así, pero porque Dios nos ama un montón, ¿verdad? Porque nos ha hecho hijos suyos, porque nos ha limpiado, ¿verdad? Y otros se quedan a lo mejor en esos principios espirituales bien padres, bien profundos, pero luego falta aterrizarlos.
Entonces, Pablo da esos principios en los primeros 3 capítulos y luego le dice, ok, ahora, ya que han entendido ustedes la obra de su fe, ¿verdad? El trabajo, el esfuerzo de su fe, el servicio de su amor, la fortaleza de su esperanza, entonces vivan de esta manera y pasa tiempo animándolos a vivir de una manera pura en medio de una sociedad súper corrupta sexualmente. No, tengan cuidado, ¿verdad? No sigan en esto. En el capítulo 4 habla de eso. En el versículo 3 dice, lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su cuerpo en forma santa y respetuosa. Ahí en algunos versículos, en algunas traducciones, por ejemplo las Reinas Valeras, dice que cada uno sepa tener su propia esposa. El original griego, la palabra no es esposa, es vaso. Lo que pasa es que algunos lo compararon porque Pedro dice que la esposa es que traten los hombres a las esposas como un vaso más frágil, y entonces dijeron, bueno, pues como Pedro usó vaso ahí para la esposa, entonces aquí vaso significa esposa también. Pero en realidad no necesariamente es esposa, puede ser también traducido como cuerpo, su propio, pues sí, cuerpo, porque nuestro cuerpo es como un vaso, un recipiente, pues de nuestro alma, ¿verdad? Y de nuestro espíritu, y están conectados. Entonces, que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, ¿verdad? Entonces, en medio, no en las pasiones desordenadas, como los gentiles que no conocen a Dios. Y luego dice, pues no se aprovechen de los hermanos, ¿verdad? O sea, a lo mejor había ahí situaciones de coquetería o decir, bueno, pues como pues entre hermanos, pues no hay problema, ¿verdad? A lo mejor ahí alguna relación media cuestionable, y Pablo dice, no, en santidad y respeto. Pablo está animando a los hermanos y a nosotros también, ¿verdad?, a vivir de una manera santa. El versículo 7 dice, Dios no nos llamó a vivir en impureza, sino en santidad. No nos está animando nomás. La mayoría de las religiones nos mandan vivir de una manera decente, ¿verdad?, y más o menos limpia. Pablo está diciendo, en medio de toda esa impureza, ustedes deben de vivir en santidad. La vida de Cristo necesita ir fluyendo a través de ustedes, de manera que no nada más no hagan las mismas cosas malas que hacen los demás, sino que hagan cosas tan buenas que los demás digan, canijo, ¿y estos? ¿Qué onda? No nomás son morales, sino que su vida hace cosas, no nomás hacen cosas, no hacen cosas malas, sino que hacen cosas buenas que nos sorprenden. Déjenme darles un ejemplo, bien rápido. Cuando yo estaba en la prepa, iba a una iglesia que se enfatizaba mucho la santidad en el sentido, no hagas cosas malas. Entonces, yo lo que entendía de ser santo es, no vayas a las fiestas, no bebas, no tengas novia, no digas malas palabras, no hagas cosas malas. Y pues yo traté de hacer eso, ¿verdad? No iba a las fiestas, no me metí al algunos equipos de fútbol porque pues eran ambientes muy sucios, muy inmorales, quién sé qué, no tuve novia, aunque ganas no me faltaron, ya se lo confesé a mi esposa, fue antes de, en fin, no hagan cosas malas. Y gracias a Dios me permitió tener muy buenas calificaciones cada semestre. Entonces al final de cada semestre hacían una premiación a los mejores atletas, a los de mejores calificaciones, y una cosa que se llamaba actitud altruista. Y yo, gracias a Dios, cada semestre pude tener reconocimiento por las calificaciones, y lo que me daba cuenta es que no todos los semestres había un premio a actitud altruista, a veces no había a quién premiar. Y la primera vez que me tocó que supe que había ese premio, se lo dieron a un muchacho que no era cristiano, porque él terminaba sus clases, iba a la biblioteca a hacer su tarea y se quedaba un rato más en la biblioteca ofreciendo asesorar a quien quisiera, nomás por ayudarles, porque veía que algunos de los compañeros batallaban con las materias y él, muy inteligente, el muchacho se sentaba ahí, se estaba con ellos y les ayudaba a sacar la tarea o entender lo que habían entendido o prepararse para un examen, y ya luego se iba a su casa, cotorreaba con ellos un rato, todo el relajo. No me acuerdo si jugaba en uno de los equipos y se iba a su casa. Y cuando yo vi eso dije, qué erróneo concepto de santidad he tenido yo.
Yo he entendido que la santidad es no hacer nomás no hacer lo malo, cuando en realidad yo como creyente debería haber sacado cada semestre un reconocimiento de actitud altruista. Eso es la santidad a la que Pablo está llamando a vivir a los tesalonicenses. No es nada más no hagas lo malo para vivir en pureza, sino ama. El remedio de la inmoralidad me encanta. No es nomás aguantarte las ganas y echarte un baño de agua fría si sientes el surgir de las hormonas. Es ama. Versículo 9, después de que acaba Pablo de decirle a la gente pues que vivan de una manera santa, que eviten la inmoralidad sexual, que tengan cuidado en su relación entre ellos como creyentes. Acerca del amor fraternal no tiene necesidad que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros, pues así hacen ustedes con todos los hermanos que viven en toda Macedonia. Pero hermanos, les rogamos que su amor aumente todavía más. Entonces, ¿cuál es la santidad a la que Dios está llamando, la pureza a la que Dios lo está llamando? No es nada más no hagas las cosas sucias sexuales que hacen los demás. Ama a las personas. Y de veras, cuando no hay lugar en la vida de uno, yo lo sé porque en mi historia cristiana y en mi caminar con Cristo, una de las luchas más duras ha sido en el área de la pureza sexual, por cosas de mi historia, de mi pasado, de mi niñez, etcétera, etcétera. Y lo que me he dado cuenta en ese caminar es que no puede haber lugar en el corazón para la lascivia y el amor. Y cuando el amor de Dios está fluyendo en la vida de uno, automáticamente deja de haber lugar para la lascivia, para lo sexualmente inmoral. Y eso es lo que Pablo nos está llamando a los hermanos de aquí en cuanto a pureza. Entonces, para una sociedad en la que vivimos también nosotros, tan inmoral, tan llena de como les digo, de pornografía, de la facilidad de la fornicación, de todo eso, queremos vivir en pureza, no es nomás, no se acerquen, fuchi, sucio. Que el Dios de amor fluya a través de ustedes. Así que el amor de Dios fluya y no va a haber lugar para esa lascivia, ¿verdad? Obvio, evitemos en la medida de lo posible todo lo cuestionable sexualmente, ¿verdad? Tanto en nuestro navegar en internet, como en nuestro tratar con otras personas, como en todo eso. Alejémonos de eso, pero que el amor de Dios fluya. Y eso es lo que hace la diferencia entre las religiones que enseñan a ser morales a las personas y el cristianismo que nos hace santos, en el que la santidad de Dios vive en nosotros. Más adelante habla Pablo del trabajo honesto y productivo que agrada a Dios. Ahí mismo también lo menciona en el capítulo 4, porque habían malentendido. Fíjense qué interesante, en tan poquito tiempo Pablo les había platicado, les había enseñado tanto del evangelio que hasta les había hablado del regreso de Cristo. Pero muchos lo habían malinterpretado pensando que, pues ya Cristo ya viene en un ratito más, pues ¿para qué trabajamos? Yo me voy a dedicar nomás a predicar y a ver cómo le hago para que me sostengan o cómo le hacen los demás. Yo nomás es más, yo ni siquiera voy a trabajar ya porque pues ¿para qué trabajo si ahí viene Cristo? Y además está tan difícil la cosa. Y Pablo dice, no, espérense, no, o sea, Dios nos mandó a que en el trabajo que estemos, sigamos ahí. Y ahí lo sirvamos, ¿verdad? El trabajo honesto y productivo que agrada a Dios. A veces pensamos, no, es que la obra de Dios, y cuando pensamos en la obra de Dios, pensamos en el predicador, el pastor o el misionero. No, o sea, la obra de Dios es cualquier cosa que Dios nos ha llamado a hacer como trabajo honesto, para mantener nuestras familias y bendecir a otros. Sea ser maestro, ama de casa, sea ser empresario, sea ser empleado, esa es la obra de Dios para tu vida. A lo mejor Dios sí llama a algunos a predicar o a dirigir una iglesia, pero eso no es la obra de Dios nada más. Entonces Pablo les dice, el trabajo honesto y productivo agrada a Dios, sigan trabajando. Les trata de ayudar a que entiendan acerca del retorno de Cristo en el capítulo 5, ¿no? Les dice acerca de los tiempos, las ocasiones, no tiene necesidad de que les escriba. Ustedes saben muy bien que el día del Señor llegará cuando nadie se lo espere, como un ladrón en la noche. Y aquí, fíjense, aquí hay una clave que se hace bien interesante. Ahorita mucha gente está diciendo, es que ya viene Cristo, no, ya viene Cristo. Sí, ya viene Cristo. Pero les vuelvo a decir, las situaciones que estamos viviendo ahorita no es la primera vez que pasan. Cristo sí puede venir.
ahorita en los siguientes 15 minutos, pero si Él quiere puede tardarse otros 100 años. Las situaciones que estamos pasando ahorita sí son únicas en la historia y tienen ciertas características, pero situaciones parecidas ya han sucedido. ¿Sí? Entonces, lo que Pablo le dice, va a llegar como ladrón en la noche. O sea, no crean que, ahora sí ya hasta le voy a poner fecha. El 23 de septiembre, ¿verdad? Que fue la última que dijeron, ¿verdad? Ahora sí se va a acabar el mundo. El 12 de diciembre del 2002, ya pasó, ya vimos que no. Entonces, va a venir como ladrón en la noche. Y aquí está bien interesante una clavecita, me encanta. Dice, cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrán escapar. La verdad, a mí se me hace que justo para que regrese Cristo y a lo mejor el arrebatamiento, vamos a estar viviendo una época en que la gente diga, por fin ya estamos en paz. Y ahorita la verdad no estamos viendo eso. Entonces, va a ser por el engaño del anticristo y todo, que las cosas parezcan estar en paz, cuando justo, pum, va a venir Cristo. Entonces creo que todavía falta, ¿eh? Porque estamos muy lejos de que las sociedades digan, ay, por fin estamos en paz y tranquilos. En fin, esa es mi teoría en cuanto al regreso de Cristo. Y entonces Pablo les dice, para esto, pues bueno, también es posible que mucha gente creyera que el sufrimiento que estaban pasando, y de hecho según de Tesalonicenses casi todo es acerca de eso, que el sufrimiento que estaban pasando por la persecución era porque pues ya, o sea, ya va a venir Cristo, o ya está vino y nos dejó, y Pablo aquí les dice, entiendan bien, ¿verdad? Cómo va a ser el retorno de Cristo, tengan cuidado. De hecho, primera y segunda de Tesalonicenses, junto con 1 Corintios 15 y algunos capítulos en Apocalipsis, son los que más se utilizan del Nuevo Testamento para hablar para basar las doctrinas de cómo va a ser el regreso de Cristo, el arrebatamiento o el rapto, etcétera. Y todavía 2000 años después mucha gente no se pone de acuerdo. Algunos dicen que sí hay rapto, otros dicen que no hay rapto, otros dicen que va a ser el rapto y luego la tribulación y luego el regreso de Cristo, y otros dicen que no, que va, bueno, en fin, hay muchas teorías de esto y cada quien tiene la responsabilidad de estudiarlo, pedirle a Dios discernimiento, pero Pablo aquí les quiere que la gente entiendan bien cómo va a ser el retorno de Cristo. Lo que les dice es, estén alertas, ¿sí? Estén atentos al regreso de Cristo. Sepan que viene, no tomen una actitud como que, ya, vale la vida porque ya viene Cristo. No, sepan que viene, sepan que ustedes, o sea, tienen que saber que sí viene. No van a saber cuándo, nomás saben que viene. Entonces vivan de una manera decente hasta que Él venga. Viene pronto, de que va a venir, va a venir. ¿Cuándo? No van a saber. Entonces vivan de una manera productiva, decente, agradable a Él en lo que viene. Venga dentro de 15 minutos o venga dentro de 100 años. Es el mensaje que les da aquí. Y en el final de la carta, Pablo, a partir del versículo 12 del capítulo 5, empieza a animarlos pues en su relación unos con otros. Parece que estaban teniendo un poquito de fricciones o tensiones con los líderes y les dice, no, miren, los líderes están cuidando de sus almas, respétenlos, llévense bien con ellos, ¿verdad? Y entre ustedes también, perdónense. Parece que pues había, por la misma situación de que a lo mejor algunos ya no querían trabajar porque ya iba a venir Cristo, estaban causando problemas entre los hermanos, ¿verdad? Entonces Pablo dice, no, miren, perdónense y anímense, ¿verdad? No paguen mal por mal, dice el versículo 15. Y qué mayor muestra de la relación cristiana, del amor de Cristo dentro de la congregación, que el perdón. O sea, mucha gente se junta a pasársela suave, mucha gente se junta a cantar también. Ayer en la noche hubo ahí un concierto en el Palomar, chorro de gente, no hombre, vieran, porque fui yo con la familia y a comernos unos churritos y a comer unos elotitos y caminar por ahí. Y entonces vieran el ambiente fraternal tan bonito que se formó entre la gente que iba al concierto. Dije, pues estos te parecen cristianos, agarrados de la mano, así, gente que ni se conocía, o sea, así, bien bonito. Dije, válgame. Entonces no somos los únicos, ¿verdad? Ni eso, ni el alabar juntos a Dios y emocionarnos juntos es muestra de un verdadero amor cristiano. ¿Saben cuál es la muestra? Una de las principales muestras del verdadero amor cristiano.
El versículo 15, ¿verdad? Tengan cuidado que ninguno pague otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. El perdón y el amor unos por otros, aunque a veces nos rozamos muy duro unos entre otros como creyentes. En fin, les da algunos consejos prácticos más: orar en todo momento, me encantan los versículos 16 en adelante. Estén siempre contentos, oren en todo momento, denle gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo. No apaguen el espíritu, no desprecien el don de la profecía, sometan todo a prueba, retengan lo bueno, apártense de toda clase de mal. Y el versículo 23, me encanta así la despedida de Pablo: que Dios mismo, el Dios de paz, y vaya que necesitaban paz en las situaciones que estaban viviendo, los haga a ustedes perfectamente santos, los conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llame es fiel y cumplirá todo esto. ¡Wow! ¡Qué esperanza! Dios nos llamó, Él es fiel y Él es el que va a cumplir esto en nosotros. Sí, nosotros tenemos una parte que hacer, pero depende de Dios, la mayor parte. Sí. Entonces, y me encanta Pablo, o sea, la humildad de él, me encanta, porque también así era este brother que discipuló a mis papás. A veces orábamos y le pedíamos consejo y le pedíamos oración, o mis papás le pedían oración por tal cosa, así, y luego, sí, hermano, sí, y luego ya cuando terminaba de orar y luego así, volteaba con mis papás y decía: oren por mí también, oren por nosotros como familia, andamos trayendo unas bronquitas. O sea, nunca tomó una actitud de: sí, yo soy el maduro en la fe, que voy a orar por ustedes, tan chiquitos, pobrecitos. No, o sea, él siempre oraba por nosotros y todo eso, y nos daba a lo mejor un consejo y lo decía: oigan, también oren por nosotros, por mí, por mi esposa, por mis hijos. Andamos batallando con esto. A veces nomás nos decía: oren por nosotros, a veces sí nos compartía cosas específicas. Y Pablo, fíjense cómo dice: hermanos, oren también por nosotros. Sí. Esa actitud bien chida, bien humilde de él, me encanta. La siguiente, por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses. La prueba sigue, parece ser que pasó bastante tiempo, pasaron más de un año, a lo mejor 2, y los hermanos no dejaban de estar sufriendo persecución, rechazo de la sociedad, engaños de este grupo de judíos. Parece ser que en este tiempo les llegó una carta falsificada, una carta que venía como que de parte de Pablo, y la metieron por allá en la iglesia. Por cierto, ahí llegaron y les dejaron esta carta aquí los de la iglesia de Tesalónica, y la gente la leyó y se sacó muchísimo de onda por lo que decía la carta. Parece ser que decía: ¿saben qué? Ya Cristo ya vino y pues ustedes ahí se quedaron. Pues híjole, qué desánimo. Yo me acuerdo cuando a mí me enseñaron de chiquito sobre el arrebatamiento. No, hombre, yo vivía así como que, híjole, y si me quedo. Y una vez me acuerdo que me llevó mi mamá al centro y se bajó a hacer unos mandados, me dejó en la camioneta y se tardó un chorro. Y así como que, no, ya se la llevó Cristo, yo me quedé. Y se siente bien gacho. Y pero en fin, pues así se sentían, ¿verdad? Y entonces Pablo, empieza aquí a animar a los creyentes, porque la prueba se estaba alargando y no cualquiera aguanta. O sea, una cosa es como que tener una enfermedad por unos meses, y otra cosa es que te tarde años, ¿verdad? Una cosa es que tengas que enfrentar persecución y crítica y todo eso un rato, unas semanas, unos meses, una cosa así, y otra cosa es que ya sea algo de años. No está fácil. Híjole, el otro día leía yo un libro que se llama Torturado por Cristo, de cuando existía todavía la Unión Soviética, y cómo sufrían los hermanos bajo la tortura, la persecución tan horrible de los comunistas. Hombre, no, se los recomiendo mucho, lo pueden conseguir. Es de un ministerio que se llama La Voz de los Mártires. De hecho, ellos tienen una publicación mensual que mandan sobre los lugares del mundo donde hay gente perseguida. Y es tremendo el testimonio, pero no, pues es una dinámica muy diferente, como les digo, a algo que se resuelve, que es muy doloroso y se resuelve rápido, a algo que se alarga. Entonces, Pablo aquí los quiere animar. En el capítulo 1, Pablo quiere que la gente no se olvide de 2 cosas para la prueba. En el capítulo 1, el versículo 5, cuando va hablando de todas las pruebas,
Al final del versículo 4 dice, Dios por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren. Esto es una señal del justo juicio de Dios y muestra que Él los ha juzgado dignos de entrar en su reino, por el cual están sufriendo. Entonces Pablo les quiere, y de ahí sigue diciendo, acuérdense, Dios es justo. Hay un dicho que a mí me gusta mucho, no me acuerdo dónde lo leí, ni quién lo habrá dicho, pero dice, los molinos de Dios muelen muy despacito, pero muelen muy fino. Entonces muchas veces Dios se tarda en obrar su justicia, a nuestro modo de verlo se tarda, ¿verdad? Pero lo hace de una manera muy fina, no deja cabos sin atar, no deja cabos sueltos. Entonces Pablo lo que les empieza a decir aquí es, Dios va a traer justicia. Las personas que han estado persiguiendo, que ustedes mismos les han mostrado amor a ellos, que les han compartido del evangelio y que han rechazado y al contrario siguen persiguiendo, Dios va a llegar un momento en que los va a juzgar a ellos y a todos esos demonios que los inspiran, todos los demonios que están atrás de ellos inspirándolos. Hay un momento de juicio. Las cosas no se van a quedar así. Yo a veces tengo que dejar de leer las noticias porque me da a veces tanta desesperación, tanta impotencia, tanto coraje, que otro senador ya se robó quién sé cuánto, que tal otro gobernador ya se fugó con tantos millones, que en tal lugar ya mataron a otro reportero porque estaba investigando a quién sabe qué, que en tal otro lugar desposeyeron a una comunidad entera porque las tierras las iban a utilizar para un proyecto que alguien se hizo rico, y yo así como que, pero ¿cómo? Que el Estado Islámico ya agarró otro pueblo y hizo esto y el otro, y así yo digo, híjole, Dios ama a esas personas, está esperando a que se arrepientan, pero en un momento dado también va a traer su justicia. Y como decía un compañero mío también en la escuela, hay un Dios, y ahí ustedes saben, porque va a llegar el momento. Entonces dice, no se olviden de la justicia de Dios. Y luego en el versículo 12, no se olvide, dice, de esta manera el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por causa de ustedes, y Él los honrará conforme a la bondad de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. No se olviden que también lo que ustedes están pasando va a glorificar a Dios. Dice, el nombre de Dios va a ser honrado por ustedes, no dice, ustedes van a honrar el nombre de Dios. En la versión Reina Valera dice, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en ustedes, o en vosotros, ¿verdad? Y vosotros en Él. No es diferente a que uno alabe a Dios aún en la prueba, es el ejemplo del creyente en medio de la prueba que trae gloria a Dios. Nuestra actitud en medio de una prueba, y más cuando es así larga, le trae gloria a Dios en una actitud correcta, ¿verdad? De paciencia, de perseverancia, de fe, de amor, de gracia, de responder bien al mal que nos hace. Eso es algo que glorifica a Dios de una manera increíble. Que en el mundo la gente puede decir lo que quiere del cristianismo, pero cuando se ve eso, no queda más que decir, esto no es natural, esto es algo de Dios, que quebranta a mucha gente. ¿Sabían que ahora con el Estado Islámico, el ver la actitud de los cristianos cuando son asesinados, despojados, violadas, etcétera, el ver la actitud de esos cristianos y cristianas en el Medio Oriente ha causado que más personas musulmanas se conviertan en estos años recientes que el trabajo de los misioneros por muchísimos años? Ha traído gloria a Dios. Entonces, que no nos olvidemos que nuestra manera de responder ante, no sé, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Ante verme en números rojos en el negocio, que no me acuerdo que ver mi respuesta ante eso puede glorificar muchísimo a Dios. No porque yo en ese momento que vea los números rojos diga, aleluya, gloria a ti Señor, te alabo, sino porque puedo responder a lo mejor con esperanza y decir, ¡ay Dios! Pero tú nos vas a sacar adelante y voy a estar contento y confiado en ti. Y que la gente que tuve que hablarle para decirle del cheque no oyeran una voz pues enojada, apaciguada, o sea, agüitada, sino, está bien, miren, disculpe, pero ya mero van a entrar los fondos, Dios nos va a ayudar y ya les decimos cuando metan el cheque otra vez. Ay, disculpen. Y eso es como que, caray, una actitud así, llámese la prueba que sea, yo les digo por esta pequeñísima prueba que yo pasé, pero que ustedes puedan pasar, un familiar enfermo, la pérdida de un trabajo, la grosería de algún familiar o alguna persona así alrededor por ser cristianos, no sé, yo no sé cuáles pruebas están pasando ustedes lo saben, Dios lo sabe, pero sepan
que lo que sea esa prueba, hay justicia de Dios que se va a poner en orden, y hay gloria para Dios en esa prueba, porque cualquiera le da gloria a Dios cuando va todo bien, pero la actitud de quien permanece fiel y en esperanza y con amor en la prueba es una joya preciosa, preciosa de alabanza a Dios. Entonces no nos olvidemos de la gloria de Dios en medio de la prueba. La que sigue, por favor, el capítulo 2, entendiendo el día del Señor, y aquí es donde Pablo toma mucho tiempo para decirles, hermanos, porque él les había llegado esa carta que les decía que no, ya fue el día del Señor, ya valió, es más, ustedes están sufriendo el juicio de Dios. Ya ven, no era cierto lo que Pablo les había dicho, por esa misma prueba tan extendida que estaban pasando, porque si estaban agüitadones, ¿verdad? Y Pablo dice, no, miren, déjenme les tengo que explicar, antes de que venga el día del Señor. El día del Señor, que se menciona muchas veces en la Biblia, es el día en que Dios va, o sea, como que el juicio definitivo sobre el mundo. Antes de que venga el día del Señor, se tiene que manifestar el anticristo, el hombre impío, inicuo, dice aquí, que se levanta contra todo lo que es Dios, ¿verdad? Todo lo que lleva el nombre de Dios, dice el versículo 4, o merece ser adorado, llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El versículo 7 dice, el plan secreto de la maldad ya está en marcha, solo falta que sea quitado en medio el que ahora lo está deteniendo. Entonces aparecerá aquel malvado, y luego, bueno, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca, etcétera, etcétera. Entonces lo que él está diciendo, miren, antes de que venga el juicio de Dios sobre la tierra, es como que Dios va a permitir que se derrame como que la última gota, y la última gota es el anticristo, un líder, un hombre completamente impío, inspirado y empoderado por el diablo para hacer inclusive milagros, que se va a oponer a todo lo que es de Dios, se va a decir, yo mismo soy Dios y a mí me adoran, y dice que esa manifestación del anticristo es parte del plan del diablo desde hace mucho tiempo. O sea, el diablo ya tiene el plan para traer al anticristo y tratar de engañar a toda la humanidad desde hace mucho tiempo. Pero para que vean la soberanía de Dios aún sobre Satanás, Dios le ha dicho, no, qué bueno que ya tengas todo tu plan armado y tengas todos los recursos listos para echar eso a andar, pero no lo vas a hacer hasta que yo diga. Y entonces dice que Dios está estorbando y deteniendo el plan del diablo, y en un momento dado a quitar es lo que está deteniendo ese plan del diablo para que se complete, se eche a andar. Dios lo va a quitar, se va a dar eso, y después ya va a venir el juicio de Dios. Como que Dios ahorita está poniendo en la barrera en su soberanía, y luego va a decir, ok, ahora sí, lléguenle, hagan todo su cochinero, hagan todo lo que quieran, pero los va a juzgar. Entonces ahí es donde, en versículos como estos, donde se dice, donde se sustentan muchos al enseñar que, bueno, va a haber un arrebatamiento donde todos los cristianos nos vamos a ir. Por cierto, estaban muy agüitados esos, porque algunos de los hermanos en esos poquitos años ya se habían muerto, como les digo, a lo mejor hasta por la persecución, y decían, ¡chin! Ya se murieron, y cuando venga Cristo, pues ahí se quedaron. Entonces Pablo explica, no, los que murieron van a ser los primeros en resucitar, y vamos a ser llevados todos con Él, arrebatados. De hecho, aquí es donde usa la palabra, de ahí, de uno de los versículos aquí es donde viene la palabra para rapto o arrebatamiento. Y entonces, ahí es donde se sustenta que la iglesia se va, y que la iglesia, como sal y como luz que todavía somos aquí en la tierra, se va a quitar, ¿verdad? Y entonces ya no va a haber freno ni estorbo para que el diablo, a través de las vidas de todas las personas que han decidido rechazar a Dios, complete su plan de maldad que tiene listo desde hace mucho tiempo. ¿Sí? El imperio romano estaba listo para haber hecho esto, otros imperios y otros, el imperio nazi, ¿verdad? Hasta hace poco el Tercer Reich, ¿verdad? Y a lo largo de la historia muchos imperios han estado listos para echar a andar para traer un anticristo que domine sobre todos los demás, pero Dios lo está estorbando, porque Dios no quiere que ninguno perezca, dice en 1 Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, primero tiene que quitar la iglesia en medio, después se manifiesta plenamente el hombre de maldad y el plan de maldad, y entonces va Cristo a regresar a juzgarlos. Entonces dice, no se agüiten, todavía no llega, todavía no es el día del juicio. Sí están sufriendo ustedes mucho, pero todavía no es
Y eso ha pasado en otros tiempos, inclusive la enseñanza teológica de que no va a haber rapto se desarrolló durante otro de los periodos de muchísima persecución, que fue la Reforma. Y los que la desarrollaron fueron precisamente los primeros cristianos de ese tiempo, que estaban sufriendo muchísimo bajo la persecución de la Iglesia Católica, y era tanto la persecución que estaban diciendo que dijeron, no, pues es que cómo va a haber rapto si ya estamos sufriendo el juicio de Dios. En fin, ese es todo otro tema. Pero bueno, Pablo quiere que entiendan ellos, no les va a tocar a ustedes el juicio, ¿sí? No se agüiten, Dios los va a librar del juicio por estar en Cristo, ¿sí? Dios los va a librar. A los cristianos no nos va a tocar el juicio que Dios va a dar al resto del mundo, lo cual nos debe llenar de gratitud y también de misericordia para seguir compartiendo con las personas, porque ese juicio va a ser tremendo. Ok, el siguiente por favor, el capítulo 3 de 2 Tesalonicenses 3. Pablo otra vez pide oración por él, pide oración y de manera específica, si alguien de ustedes quiere orar por los misioneros, por los predicadores, por otros hermanos que están sirviendo a Dios y llevando el evangelio, estos versículos son buenísimos, son como que un modelo de oración muy bueno. Dice: oren por nosotros para que el mensaje del Señor llegue pronto a todas partes, sea recibido con estimación como entre ustedes. Oren para que seamos librados de hombres malos y perversos que no tienen fe. Y que el Señor, versículo 5, ayude a amar como Dios ama y a tener en el sufrimiento la fortaleza de Cristo. O sea, son cosas importantísimas para orar. Cuando se acuerden de orar, por ejemplo, por algunos que de aquí de la iglesia han salido a otros lugares, estos versículos son muy buen modelo para orar. Y luego, otra vez, entonces Pablo les dice, ¿verdad?, aún en medio de su sufrimiento, sigan participando en la gran comisión. ¿Cómo vamos a poder pasar bien un tiempo de prueba largo? Bueno, sí vamos a sufrir, sí va a ser difícil, pero sigan participando en la gran comisión, sigan participando en el evangelizar a otros, en el alcanzar a otros, en el discipular a otros. Uno de los peores errores que hacemos y que todos lo cometemos cuando pasamos tiempos difíciles en nuestra vida es que dejamos de extendernos hacia los demás y nos empezamos a centrar en nosotros mismos. Y qué difícil es, y ay, cómo estoy pasando el otro, es que por qué me pasó, es que si yo hubiera hecho las cosas diferentes, es que cómo me duele, es que... Y sí hay un momento de procesar eso, ¿verdad?, con Dios, pero no podemos seguir hacia la larga. Pablo nos dice, quieren seguir para que pasen bien este tiempo de sufrimiento, sigan participando, sigan extendiéndose a otros, sigan orando por la conversión de otros, sigan compartiendo con otros, sigan discipulando a otros, sigan extendiéndose a otros, y luego sigan fieles en su vocación de trabajo, porque aquí otra vez vuelve Pablo a decir, muchos ya estaban al grado de que en vez de trabajar ya vivían de zánganos ahí en casa de otros hermanos, ¿verdad?, de parásitos ahí, casi. Y quizás sí hay momentos, a lo mejor algunos de ellos los habían corrido de sus casas y habían perdido sus pertenencias, trabajo, y necesitaban ser sostenidos durante un tiempo, ser invitados a vivir a casa de un hermano y pudieran vivir y comer ahí durante un tiempo, en lo que volvían a agarrar una chamba y volvían a ponerse de pie, por decir así. Pero muchos ya han dicho, no, pues ¿para qué? Si ya viene Cristo, mira más todo el sufrimiento. O sea, como que ya estaban cayendo en una situación de no, ya ni para qué voy a trabajar. Y Pablo dice, no. Versículo 10 del capítulo 5 es muy famoso. Cuando estuvimos con ustedes les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿No quieres trabajar? No, pues está todo dar, no trabajes, pero tampoco comas. No es ya pedir comida con otros. ¿No quieres trabajar? Órale, todo dar, nomás no comas. Y entonces el 12 dice, tales personas les mandamos, encargamos por la autoridad del Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Y luego no se cansen de hacer el bien. Así que Pablo les dice, en medio de esos tiempos difíciles que todavía no se acaban y que siguen, sigan ustedes participando en alcanzar a otros y sigan en sus trabajos, ahí donde Dios los puso. Sigan trabajando, sigan siendo fieles, honestos, honrados en su trabajo, para sostenerse ustedes y para ayudar a los demás, haciendo bien a los demás. Qué consejos tan buenos, ¿verdad? ¿Cuántas veces
Cuando nos vemos en problemas, caemos en depresión y ahí andamos y la ayuda psicológica puede ser muy buena, la consejería es muy recomendable, pero también qué manera tan práctica y sencilla de decir, no estoy negando que estás sufriendo. No es como que a veces el consuelo falso que dice la gente, no, pero atrás ni para agarrar vuelo, ya no se olvide lo demás, ya échele ganas, ya de aquí para adelante nomás, no pasó nada, no es ese consuelo vano, es sí estás sufriendo, sí está bien difícil la situación, pero en medio de eso, acuérdate de la justicia de Dios, acuérdate de la gloria de Dios, sigue alcanzando a otros con el mensaje del amor de Dios y sigue trabajando en donde Dios te puso. Síguele. ¿Cómo me acuerdo hablando del consuelo falso, una amiga de nosotros que tuvo que enterrar a un hijo joven que le mataron y llegó una señora y así, listo, ya no pasó nada, ya de aquí para adelante, échele ganas. ¿Cómo vamos a consolar a alguien así? Entonces, no se trata de eso, se trata de cómo vamos a seguir afrontando la prueba, la dificultad, la situación, que a lo mejor Dios no nos va a quitar pronto, pero cómo hacerlo de una manera que donde vamos a salir fortalecidos, refinados, sí, donde Dios va a ser glorificado. Pues ahí está, 2 Tesalonicenses, ¿verdad? Entonces esto son un pequeño resumen de las 2 cartas, un pequeño resumen como que del corazón de Pablo, de Dios a través de Pablo para nosotros en esas cartas. Es mucho la bendición y la enseñanza y el consejo para nosotros que recibimos como si Pablo nos estuviera hablando a nosotros, pero también es una bendición bien grande cuando nosotros en cierta manera nos podemos poner en el lugar de Pablo, no nomás de recibir la instrucción y la enseñanza y el consuelo y todo, sino que nosotros también podamos discipular a otros, que podamos compartir este amor de Dios tan precioso que se derrama de Pablo hacia otros y que solamente lo vamos a sentir cuando nosotros estemos invirtiendo nuestras vidas en otros, llevándolos a caminar con Cristo, compartiendo en sus luchas, compartiendo en sus tristezas, compartiendo en sus alegrías. De verdad es un amor, como les digo, que nosotros por mucho tiempo no habíamos experimentado plenamente, pero que ahora que el Señor nos ha permitido empezar a discipular a estas familias, como les digo, le da a uno una perspectiva hasta diferente, más llena de estas cartas. Así que los animo, donde quiera que Dios los haya puesto, Él los puede conectar con personas en las que Dios ya está haciendo una obra y que a lo mejor hasta los van a sorprender y llegar y decir, oye, tú eres cristiano, ¿no me enseñarías de la Biblia? Oren para que Dios los conecte con esas personas. Oren por el amor de Dios en sus vidas y cuando vengan esas oportunidades, tómenlas, ¿verdad? Va a ser bien difícil, los va a hacer depender mucho más de Dios, pero es precioso. Y a los que estemos en las pruebas o cuando las pasemos, porque las pruebas son esas promesas fieles del Señor, en este mundo tendrán aflicción, dijo el Señor Jesús. Aquí está mucha instrucción para llevarnos a atravesarlas, ¿verdad? Y cuando a mí me vean desanimado, agüitado, lo que sea, lo mejor, recuérdenme estas palabras en 1 Tesalonicenses y en 2 Tesalonicenses y entre ustedes también. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y no sé si hay algo.